Hola, quiero que nos tomemos unos minutos para hablar sobre dengue. Mi nombre es Karina Balassini y soy médica intensivista de Argentina. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por el virus del dengue, transmitido por mosquitos. Más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer dengue. Es una enfermedad que puede ser desde asintomática a grave y potencialmente mortal. Hasta el momento no hay un tratamiento específico, pero el reconocimiento oportuno y el acceso a los sistemas de salud disminuyen la tasa de mortalidad a menos del 2%. La prevención y control depende exclusivamente de las medidas contra la propagación del mosquito. Hay una vacuna tetravalente aprobada para su comercialización en Brasil, Filipinas y México, sin embargo todavía no fue aprobada por la ANMAT. El virus del dengue es un arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos. Es de la familia Flaviviridae y existen 4 serotipos, DEN1, D2, D3 y D4. La infección por un serotipo da inmunidad permanente para toda la vida por ese serotipo y puede dar inmunidad cruzada temporal para el resto de los serotipos. Cuando la mayor posibilidad de tener dengue grave es con los serotipos 2 o 3 o con la reinfección por otro serotipo. El vector principal del dengue es el mosquito del género Aedes. Hay Aedes aegypti y Aedes albopictus. Aedes aegypti es portador del virus del dengue en el continente americano y también del chikungunya y zika. Es pequeño, es negro. El tórax tiene escamas plateadas en forma de lira y las patas tienen rayas blancas en las articulaciones, como vemos en la fotografía. Generalmente es un mosquito urbano, no se mueve alrededor de las casas, no está más allá de 100 metros de las casas. Sin embargo, la hembra cuando vuela hasta 3 kilómetros para poner huevos. Se encuentran estadios inmaduros en el agua, sobre todo en recipientes artificiales muy próximos a vivienda, por lo que siempre se recomienda no mantener contenedores con agua, y la dispersión es por transporte de recipientes con huevos y larvas. Piensen que esta es una distribución mundial de la Aedes aegypti del 2014. Actualmente está el mosquito más hacia el sur. Es un mosquito que es de los que no hacen ruidos, generalmente pica en los tobillos, en los codos. Se alimenta durante el día, principalmente al amanecer o al atardecer. El virus que transmite a los seres humanos el dengue es a través de la hembra. La hembra es la que pica. Tras un periodo de incubación que tiene durante 4 a 10 días, después de picar una persona infectada, el mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. ¿Cómo es? Primero tenemos el mosquito sano, pica a una persona enferma que esté en un periodo de viremia, entonces se transforma en un mosquito infectado. Hace el periodo de incubación y a partir de ahí, por el largo de la vida del mosquito, a las personas que pique, las personas van a transmitirles la enfermedad. Entonces las personas infectadas son las portadores y multiplicadores principales del virus y los mosquitos y se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros síntomas, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección durante 4 o 5 días, 12 días como máximo, a los mosquitos Aedes. Vamos a ver qué es durante el periodo de viremia. Por eso es importante destacar precozmente los casos sospechosos y comunicarles a las autoridades sanitarias para que tomen las medidas que correspondan. El periodo de incubación en el humano es breve, de 5 o 7 días, y la viremia comprende desde 48 horas antes de la aparición de los síntomas hasta 5 días después. Es el periodo crítico para mantener el ciclo de transmisión y es en esta etapa cuando el infectado transmite el virus al mosquito. Por ello es fundamental aislar al enfermo los primeros 7 días para evitar que se propague la enfermedad. Fíjense en qué importante el enfermero en periodo de viremia estar protegido con tul, repelentes.
El otro, el Aedes albopictus, es un vector secundario del dengue en otros continentes, como por ejemplo en Asia. Solo es un vector potencial en América. En Argentina se lo identificó por primera vez en 1998 en Misiones y puede sobrevivir en temperaturas frías. En las últimas décadas se ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en todo el mundo. El número real de casos está insuficientemente notificado y muchas veces está mal clasificado. Se estima que hay 3.900 millones de personas de 128 países que están en riesgo de infección por el virus del dengue. Y anualmente se producen 390.000 millones de infecciones por dengue, de los cuales 96 millones se manifiestan clínicamente. En un análisis de los casos de dengue, los determinantes sociales y económicos de la salud revelaron que los países con mayores niveles de desigualdad social, el analfabetismo y las poblaciones que viven sin acceso a servicios de agua y saneamiento son los que tienen mayor prevalencia de dengue. Fíjense en la distribución del dengue, esta es una foto del 2014, es muy parecida a la distribución del mosquito. Antes del 1970, solo 9 países habían sufrido epidemia de dengue. Ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de África, las Américas, Asia y Pacífico Occidental. En las Américas, en el 2013, más de 44 países reportaron 2.3 millones de casos. Ese fue el mayor número de casos reportados en las historias de América. La tasa de letalidad del dengue grave ha observado una disminución en la región durante los 3 últimos años y tiene la tasa más baja de cualquier región de la OMS. En esta foto, como los casos fueron aumentando y la tasa de letalidad en los últimos años fue disminuyendo. Esto es a partir de la nueva clasificación del dengue. ¿Y por qué? Por educación hacia el personal de salud, de qué tiene que ver, cómo tiene que ver los pacientes graves que pueden progresar a dengue grave, y la población para que consulte al médico cuando tenga los síntomas de dengue. ¿Cómo es en América del Sur la situación? Fíjense en que el país con más casos notificados es Brasil, más de 1,5 millones de casos, donde están los 3 serotipos, 1, 2, 3, 4, y la incidencia es de 782 por 10.000 habitantes. Argentina, 3.953 casos, 381 confirmados y la incidencia es de 0,9 con los serotipos del 1 y del 2. Esto es todo todo dengue del año 2015. La reemergencia del dengue en Argentina se produjo en 1997 y 1998. La mayor epidemia se produjo en el año 2009 con 25.817 casos autóctonos confirmados por laboratorio DEN1 o nexo epidemiológico. Las provincias con mayores tasas de incidencia fueron Catamarca y Chaco. Con respecto a los serotipos observados, ya hemos observado en el país los 4 serotipos. Se observa principalmente DEN1 y D2. En Salta, en el 2013, identificaron casos de DEN3 y en Santa Fe, en el 2010, casos de DEN4. Persiste el riesgo de presentación de epidemias focalizadas o extendidas. Fíjense, esto es el año pasado, 3.935 casos sospechosos, 381 confirmados, 284 autóctonos, y los casos sospechados generalmente estaban el 31 en la provincia de Córdoba, 12 en Salta, 10 en Santa Fe, Misiones 8%, Jujuy 8% y Formosa 7%. Fíjense, en estos son los últimos meses del año 2015, donde ya había casos sospechosos hasta inclusive en la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, después de las inundaciones, hay un aumento importante de casos, un brote, posiblemente se vaya a convertir en una epidemia de dengue en Argentina, que afectan principalmente las regiones noreste y hasta la región centro. El dengue puede ser una enfermedad sintomática, principalmente en niños, puede ser leve o grave. El dengue tiene 3 periodos, 3 etapas: la febril, la crítica y la recuperación. La mayor parte de los pacientes solamente presentan la etapa febril, donde aumenta la temperatura, la disminuye, dura aproximadamente entre 4 y 7 días, que es el periodo de aumento que es el periodo de la viremia, donde pacientes puede infectar al mosquito. Y generalmente se autolimita. Algunos pacientes pasan a la etapa crítica y después a la recuperación. En el periodo febril puede presentar fiebre alta, muchas veces bimodal, mialgia, cefalea y dolor retroorbitario entre el 30 al 70% de los pacientes. También puede haber un exantema eritematoso inespecífico en el 40% de los pacientes y manifestaciones hemorrágicas principalmente en piel, con petequias y equimosis, sangrado nasal y algunas veces en melena. Las náuseas y vómitos están presentes en la mitad de los pacientes y la diarrea en un tercio de los pacientes. También podemos ver leucopenia, trombocitopenia, aumento de las transaminasas, una hepatomegalia dolorosa y la bradicardia relativa, que es común en esta fase donde la fiebre no eleva la frecuencia cardíaca. Con la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar o empeorar. Cuando mejora, la enfermedad se autolimita. Y cuando empeora, es después de cuando baja la fiebre, aproximadamente en el día 4, 48 horas posteriores al cese de la fiebre, principalmente entre el 4 y 7º día, es en esta etapa de mayor riesgo de aparición de complicaciones. En la clínica, lo que tenemos que siempre tener en cuenta es el empeoramiento. El empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos de alarma, ya que anuncian la inminencia del shock. Los signos de alarma son dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, derrames serosos, detectados por clínica, por laboratorio o por imágenes, sangrado de mucosas, cambio en el estado mental del paciente con somnolencia y irritabilidad, hepatomegalia, incremento brusco del hematocrito concomitante con una disminución del recuento de plaquetas. Estos nos preanuncian que la enfermedad puede llegar a ser grave. Identificar los signos de alarma nos permite iniciar precozmente la reposición de líquidos intravenosos, prevenir el shock con la consecuente disminución de la mortalidad. Por eso es importante informar al paciente y a su familia de los signos de alarma para que consulten precozmente y capacitar a todo el personal de salud que evalúe la presencia de estos signos cada vez que se asista a un paciente con sospecha de dengue. La fase crítica se caracteriza por una extravasación de plasma. O sea, el plasma del intravascular se va al extravascular. Lo que vamos a ver son edemas en piel, mucosas, podemos ver derrames pericárdicos, pleurales, ascitis, y el paciente muchas veces pierde tanto líquido que tiene un shock hipovolémico, donde va a tener la piel fría, pulso débil, taquicardia y hipotensión. Esto es importante, esta parte que es la parte más grave del paciente, porque lo podemos valorar a través del hematocrito. La disminución del vascular lleva a un aumento del hematocrito, por lo tanto es importante observar en los pacientes con dengue, cuando aumenta el hematocrito, es que puede estar entrando en esta fase. También puede haber insuficiencia respiratoria por edema pulmonar o por inflamación. También puede afectar un órgano específico, como una encefalitis con deterioro del sensorio, letargia, convulsiones, miocarditis que puede dar falla cardíaca, hepatitis con aumento de las transaminasas, falla renal. La hepatitis y falla renal también pueden ser consecuencias del shock hipovolémico. Puede haber hemorragias masivas por multicasualidad, factores vasculares, por desequilibrios entre la coagulación y fibrinolisis, por trombocitopenia o por el uso de aspirina y corticoides. Por lo tanto, cuando se sospecha esta enfermedad, está prohibido el uso de aspirina y corticoides.
puede haber falla orgánica múltiple y coagulación intravascular diseminada. Sin tratamiento, un paciente con dengue grave tiene una mortalidad del 30 al 50%. Con tratamiento adecuado, la mortalidad baja a un 2%. Las plaquetas son importantes porque son un predictor de enfermedad grave y también las podemos usar para saber que el paciente se está recuperando. Entonces nos sirven de seguimiento para el paciente. Fíjense que después de la etapa febril, cuando el paciente deja de tener fiebre, en los pacientes graves que van a entrar a la fase crítica, va a comenzar una disminución de las plaquetas, que se mantiene más bajo en la fase crítica y después, cuando empiezan a subir, sabemos que va a empezar la etapa de recuperación. No hay una relación estricta entre trombocitopenia y sangrado, y se cree que la causa es por destrucción masiva periférica por un mecanismo transitorio inmunomediado. Cuando comienza a elevarse, dijimos que comienza la mejoría del paciente. Y la última fase, que es la fase de recuperación, el paciente está mejor y en ocasiones puede haber un estado de sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque el líquido extravasado que estaba en el extracelular tiene que volver al intravascular. Entonces, tener cuidado en esta etapa en los pacientes con insuficiencia renal crónica, con insuficiencia cardíaca congestiva y los ancianos por si no pueden soportar esta sobrecarga de volumen. El paciente orina más para desembarazarse de esos líquidos, orina más porque está en la fase poliúrica de la insuficiencia renal. Muchas veces puede haber una sobreinfección agregada y puede haber un exantema tardío entre el sexto y noveno mes, principalmente en las manos y en la palma de los pies, asociado con un intenso prurito. También la bradicardia y las alteraciones electrocardiográficas son comunes durante esta etapa. El dengue hasta el año 2009 se lo clasificaba como dengue y dengue hemorrágico, pero los criterios para clasificarlo dentro de dengue hemorrágico muchas veces los pacientes graves no estaban incluidos. Entonces en el 2009 la OMS anunció un estudio internacional, que es el estudio DENCO, que es Dengue Control. El objetivo principal era encontrar una forma mejor de clasificar la enfermedad e identificar los signos de alarma útiles para mejorar el manejo de casos de dengue. Se incluyeron en total 2.000 pacientes de 7 países de 2 continentes. Y las conclusiones fueron que el 18 al 40% no podían ser categorizados mediante la vieja clasificación y que el 15% de los casos con shock no podía ser clasificado como grave. Una nueva clasificación, que es la clasificación revisada de dengue, que es la que estamos viendo ahora, dividido en dengue, con o sin signos de alarma y en dengue grave. El dengue, ya dijimos, las características que están en un área endémica o venir de un área endémica, fiebre y dos más de los siguientes síntomas que son los que figuran acá y que son los que ya vimos: náuseas, vómitos, erupción, molestias, dolores, prueba del torniquete positiva, leucopenia, cualquier otro signo. También evaluar signos de alarma, que ya los mencionamos: dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado mucosa, letargia, agitación, hepatomegalia de 2 centímetros debajo del reborde costal y en el laboratorio aumento de hematocrito, trombocitopenia. Y el dengue clave se clasifica por extravasación de plasma, que conduce a shock y acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria, sangrado intenso y la última parte, compromiso grave de órganos, que puede ser de un órgano como hígado, sistema nervioso, corazón o una falla orgánica múltiple. Entonces esta es la nueva clasificación de dengue que se está usando. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento? Primero, una extensa anamnesis con fecha de inicio de la fiebre y enfermedad, y ya vimos por qué es importante la fecha. Cantidad de ingestión de líquidos y diuresis, búsqueda de signos de alarma, evacuaciones líquidas, cambio en el estado de la conciencia, determinar si hay familiares con dengue o dengue en la comunidad o historia de baja reciente de áreas de dengue,
Condiciones coexistentes como lactantes, adultos mayores de 60 años, embarazo, obesidad, asma, diabetes mellitus, hipertensión, porque son pacientes más vulnerables y porque son pacientes que más propensos a hacer la enfermedad grave. Considera otros diagnósticos diferenciales como leptospirosis, tifus, malaria, fiebre amarilla, fiebre. Con respecto al tratamiento, también es ver importante el estado del examen físico, ver el estado mental a través de la escala de Glasgow y seguirlo al paciente, ver si está hidratado, si está estable hemodinámicamente, tomar pulso y presión, evaluar la presencia de derrames, taquipnea, comprobar el dolor abdominal, ascitis, hepatomegalia, buscar el exantema, petequias, buscar manifestaciones espontáneas o provocadas, hacer la prueba del torniquete. Con respecto al laboratorio, importante es determinar el hematocrito en la fase febril temprana para saber el valor basal. Un descenso en número de leucocitos nos hace más probable que el paciente sea un dengue y una disminución rápida del número de plaquetas concurrentemente con un aumento del hematocrito, de la basal, es sugestiva de progresión a la fase crítica o extravasación de plasma. Estudios adicionales podemos pedir pruebas de funcionamiento hepático, glucemia albúmina, electrolitos, urea, creatinina, bicarbonato, lactato, enzimas cardíacas, examen de orina, densidad urinaria, etc. También podemos pedirles radiografía de tórax para ver derrame, para ver congestión pulmonar, ecografía para ver lo mismo derrame, poder ver ascitis, un ecocardiograma que es importante para ver que si hay líquido pericárdico y cómo es la función del corazón. Respecto al dengue, diagnóstico y manejo de casos, sabemos que tenemos el diagnóstico presuntivo, que era el paciente con fiebre y que se estuvo en una zona endémica, y dos más de los siguientes signos que son los que mencionamos hoy. En ese caso hay que solicitar confirmación por laboratorio según situación epidemiológica, notificar a la autoridad sanitaria y buscar los signos de alarma para ver si el paciente tiene posibilidad de progresar a dengue grave. La confirmación del diagnóstico de dengue, si estás en un área sin circulación autóctona de dengue, depende si el paciente está dentro de los 5 días de enfermedad o después. Antes de los 5 días de enfermedad se hace detección de antígeno NSH, si es positivo se considera probable y se debería realizar los test de aislamiento de virus. Si resulta negativo no se descarta el diagnóstico y se debe solicitar nueva muestra luego de 5 días de enfermedad. Con respecto al aislamiento de virus o detección de genoma viral de muestras de sueros y tejidos, si el resultado es positivo confirma, si es negativo no descarta y se debe solicitar nueva muestra de suero de paciente con más de 5 días de síntomas para realizar búsqueda de anticuerpos específicos. El 5.º día del paciente ahí se hace la detección de anticuerpos IgM específicos para virus del dengue, que si es negativo descarta y si es positivo se considera un caso probable y se requiere una segunda muestra para confirmar mediante la prueba de neutralización pareadas. La prueba de neutralización, si el resultado es negativo, descarta. Si el resultado es constante, significa que tuvo un contacto con un dengue anterior. Y si el resultado es positivo, se confirma. Con respecto a las zonas con circulación de dengue autóctona, en esta situación epidemiológica, toda persona con cuadro clínico compatible con dengue y nexo epidemiológico constituirá un caso de dengue a los fines de su tratamiento. En un brote de dengue, el diagnóstico de laboratorio no está destinado al manejo de los casos, sino que se realiza para la vigilancia. Solo se deben tomar muestras para el diagnóstico etiológico a una pequeña proporción de los casos sospechosos, a fin de monitorear la duración del brote en el tiempo y vigilar la potencial introducción de nuevos serotipos en el área. También debe realizarse diagnóstico etiológico en todos los casos, aquellos con presentación clínica típica, grave o mortales que pudieran atribuirse al virus del dengue.
A un área de circulación con dengue autóctona, si la muestra es tomada antes de 5 días, se hace detección de antígeno SH, también se puede hacer aislamiento de virus. Si la muestra fue tomada mayor de 5 días, como ya habíamos dicho, detección de IgM de virus de dengue y neutralización en par serológico en un porcentaje de los casos. En el contexto de un brote confirmado de dengue, se deja de hablar de casos probables o confirmados. Se consideran casos de dengue con la existencia de clínica y nexo epidemiológico, con o sin resultados de laboratorio o de alguna técnica de laboratorio etiológico. Esto es el último algoritmo que se ve del Ministerio de Salud de Nación en diciembre. Fíjense en la fase aguda menor de 5 días. Se estudia para dengue, si es positivo confirma, si es negativo se lo estudia para chikungunya y si es negativo se lo estudia para Zika. Y si es negativo una segunda muestra serológica. Con los pacientes con más de 4 días de evolución se hace IgM, si es positivo, estudiar par serológico y el que es negativo se lo estudia para chikungunya y si es positivo, estudiar para par serológico. Y si es negativo ambos, estudiar para Zika. En este algoritmo seccional se combinan técnicas directas e indirectas de muestras de 4 a 6 días de evolución y depende de las condiciones biológicas, disponibilidad de reactivos, personal, se pautará investigación de infecciones duales. Con respecto a los pacientes con dengue sin signos de alarma y sin signos coexistentes, vamos a ver cómo es el tratamiento. Entonces, en los pacientes que tienen un dengue leve, el tratamiento es reposo en cama aislado de los mosquitos, el tratamiento es ambulatorio, adecuada ingesta de líquidos, paracetamol para la fiebre y el dolor, acuérdense de no usar aspirina ni naine, no administrar antibióticos ni corticoides, no administrar medicamentos por vía intramuscular, y el seguimiento es control diario del paciente y evaluar signos de alarma en cada consulta hasta 48 horas posteriores al cese de la fiebre. Y evaluar signos y síntomas de mejoría clínica. En este caso son pacientes sin signos de alarma, con condiciones coexistentes o riesgo social, por ejemplo, pacientes obesos, diabetes, enfermedades hematológicas crónicas, otras enfermedades crónicas, tratamientos anticoagulantes, corticoides, embarazados, ancianos, menores de 5 años, riesgo social o vivir lejos, no poder ir al hospital, vivir solo o en extrema pobreza. En este caso el seguimiento estricto es ambulatorio o en sala general. Hay que hidratar bien el paciente de acuerdo a las condiciones preexistentes, si no tolera vía oral, hacer vía endovenosa, reposo relativo en cama con aislamiento de mosquitos, tratamiento sintomático con paracetamol y control clínico de condición asociada. Dar información sobre medidas de prevención a los familiares. El seguimiento es el control de signos vitales con balance hídrico, evaluar signos de alarma en cada consulta hasta 48 horas posteriores al cese de la fiebre y hemograma diario. Pacientes con dengue grave con signos de alarma y sin criterios para dengue grave deben estar en la sala general. Obtener hematocrito previo, paciente para saber el hematocrito basal, hidratar con cristaloides de mililitros kilos en 1 hora, repetir hematocrito después de carga de hidratación, reposo de relativo con cama con aislamiento de mosquitos, tratamiento sintomático con paracetamol y si persisten los síntomas de alarma, repetir procedimiento 1 o 2 veces más. Si hay mejoría, reducir la hidratación lentamente hasta optimizar la vía oral. Si empeoran los signos vitales y aumenta el hematocrito o cambian bruscamente las plaquetas, manejarlo como un dengue grave. Si hay descenso de hematocrito, considerar hemorragia. El seguimiento es control de signos vitales y perfusión periférica cada 4 a 1 hora, 1 a 4 horas. El hematocrito durante la rehidratación cada 12 horas hasta 24 horas posteriores al inicio de la vía oral. Los pacientes con signos de alarma con criterio para dengue grave deben estar en la unidad de cuidados intensivos. Hay que obtener hematocrito basal, hidratar con bolos de cristaloides 20 mililitros kilo en 15 a 30 minutos. Si hay mejoría, reducir la hidratación a cristaloides 10 mililitros kilo.
Si continuar mejorando, continuar disminuyendo el goteo, como en el caso de signo de alarma, hasta pasar a optimizar la vía oral. Si no mejora y el hematocrito sigue alto, repetir expansiones. Si no mejora y está hipertenso, evaluar inotrópicos. Si empeora los signos vitales o cae el hematocrito, considerar hemorragia y evaluar transfusión. Tratamiento de la hemorragia según criterio clínico. La clasificación de los casos. Caso sospechoso es una persona de cualquier edad, sexo, que presenta fiebre, menos de 7 días de duración, acompañada de 2 o más de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, cefalea, dolor retroocular, malestar general, mialgia, leucopenia, plaquetopenia, petequias, prueba de torniquete positivo, diarrea o vómito, y que no presenta afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida. En el caso de casos probables, son casos sospechosos con pruebas positivas para la detección de antígenos IgM o pruebas positivas para la detección de antígenos NS1. Los casos confirmados son en áreas sin circulación viral, son casos sospechosos o probables con aislamiento viral o detección del virus en muestras de menos de 5 días de evolución, o pruebas de neutralización positiva con sueros pareados de 10 a 15 días de diferencia. En áreas de Argentina con circulación viral, todo caso compatible con la definición de caso sospechoso será considerado confirmado por nexo epidemiológico. Todo caso con pruebas positivas será considerado confirmado por laboratorio. El caso importado son casos de antecedentes de viajes a países y zonas de circulación viral actual de dengue, y una prueba de laboratorio positiva se considera como caso importado. La prevención del dengue de la familia y la comunidad es importante, con relación al control de mosquitos y los criaderos, la detección rápida y temprana de los casos mediante la vigilancia de síndromes febriles en específico y el aislamiento entomológico, la protección de las picaduras de los pacientes enfermos de dengue mientras se encuentran febriles. En relación al control de mosquitos y criaderos, ya lo vamos a ver que no solamente las familias, sino que también los gobiernos tienen que tratar de optimizar la fumigación. Prevención del dengue en la familia y la comunidad. Evitar que los mosquitos se encuentren en lugares donde depositan los huevecillos, eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales, cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua o intemperie, utilizar protección personal en el hogar como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores, mejorar la participación y movilización comunitaria para lograr el control constante del vector. Durante los brotes epidemiológicos, las medidas de lucha antivectorial de emergencia pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento. Deben vigilar activamente los vectores para determinar la eficacia de las medidas de control. Eliminar el dengue. ¿Cómo? A través de eliminando el mosquito. Por eso tenemos que, a partir de los gobiernos, un proceso de fumigar y educar a la población. ¿Educarlos en qué? Para que no se acumulen aguas estancadas. ¿En dónde? En tanques sin cobertura, en botellas vacías, en balde, bebederos de animales, floreros con agua, en los neumáticos, en juguetes. Tenemos que tratar entre todos renovar el agua de recipientes cada 3 días. Lavar muy bien con agua y jabón las paredes internas. Instalar telas de mosquiteros en puertas y ventanas y usar mosquiteros repelentes para los mosquitos. La inmunización: existe una vacuna tetravalente aprobada para su uso en México, Filipinas y Brasil. Su producción comenzó en Francia. El proceso de revisión regulatorio continúa en otros países y mostró eficacia de prevención: 66% en casos de dengue general, 93% de los graves y disminuyó 80% las hospitalizaciones. El diagnóstico diferencial más importante que tenemos que hacer es con la chikungunya. Comparten el 50% de los síntomas, casi son indistinguibles. El dengue tiene un dolor en articulaciones, que en la chikungunya el dolor es más severo y obliga a encorvarse. La chikungunya tiene mayor picazón de manos y pies,
no hay alteraciones importantes hematológicas y en algunos casos los dolores articulares pueden durar meses o incluso años. La duración de la fiebre es un poco mayor, de 4 a 10 días. Generalmente la chikungunya no es una enfermedad mortal, sin embargo, si padece de patologías cardiovasculares, respiratorias o renales, podría complicarse el estado de salud y causar la muerte. La única forma que podamos prevenir el dengue es trabajar en conjunto. El gobierno, las familias y el equipo de salud. El gobierno con plan para tratar de disminuir la cantidad de mosquitos. Las familias educándolas para ver cuáles son los signos de la enfermedad, los signos de alarma y también para cómo combatir el mosquito. Y el equipo de salud educándolos para que conozcan la enfermedad y cómo alarmarse cuando buscando los signos de alarma para tratar de disminuir la progresión a enfermedad grave. Bueno, muchísimas gracias a todos, ahí les dejo mi mail.